Paula, ahí lo tiene usted, lo que está pasando con el sector comercio, pero también tenemos que hablar del agro en nuestro país. La semana pasada hablábamos de nuestros campesinos, difícil situación por la que están atravesando, están produciendo, pero no tienen a veces cómo vender. ¿Qué está pasando con el agro en nuestro país? Su invitado. Pues nos lo va a contestar justamente la persona que más está al frente y sabe pues de cuál es la actualidad del sector agricultor en el país. Se trata de Jorge Bedoya, nada más y nada menos que el presidente de la SAC, de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Doctor Bedoya, buenos días. Muy buenos días, saludo especial, ¿cómo están ustedes? Pues muy bien, empezando esta nueva semana, nueva fase ya de aislamiento inteligente en el país, pero si bien hay más exenciones, también continúan muchas restricciones. ¿Cómo la está pasando el sector de la agricultura en el país en medio de esta cuarentena que se sigue extendiendo? La semana pasada, como ya lo comentábamos, pues aquí estábamos registrando que muchos campesinos estaban perdiendo sus cosechas. Pues mire, el sector agropecuario yo creo que representa como las dos caras de la moneda de esta situación. Primero porque, sin duda alguna, ha sido un sector privilegiado. Nosotros desde el momento cero que empezó el aislamiento obligatorio tuvimos la posibilidad de continuar trabajando con un solo propósito: garantizarle la seguridad alimentaria a los colombianos, cosa que nuestros productores a lo largo y ancho de todo el territorio colombiano lo han hecho de la mejor manera. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Hay que entender que Colombia tiene una población ocupada de 22 millones de compatriotas, de los cuales prácticamente la mitad están en el canal informal. El aislamiento obligatorio llevó a que muchos de estos 11 millones de colombianos tuvieran que quedarse guardados en sus casas sin ingreso, y también actividades tan importantes como la de los restaurantes, el corrientazo, los hoteles, los casinos, los colegios y las universidades. ¿Y eso qué generó? Generó una reducción muy importante del consumo de los hogares de nuestro país. En el mes de marzo, como todos lo vimos, fueron más de 1,5 millones de compatriotas que se quedaron en la población desocupada, y en el mes de abril llegamos a 4 millones, una cifra nunca antes vista. De tal manera que tenemos las dos caras de la moneda, porque muchos de nuestros productores afortunadamente han podido vender sus productos, pero también ha habido casos en los cuales los pequeños en particular, por caer en manos de los comercializadores, desafortunadamente se han quedado viendo unas cosechas que venían muy bien, pero una reducción del consumo en los hogares, y eso obviamente es preocupante. Tenemos la gran expectativa que con el retome de la vida productiva, como lo ha señalado el presidente de la República, y en las coordinaciones que se hacen con los alcaldes a lo largo y ancho de Colombia, pues evidentemente más colombianos puedan volver a tener trabajo, vuelvan a tener ingresos, y de esta manera se normalice el consumo de alimentos en nuestro país. Pero, doctor Bedoya, ¿qué salida entonces tienen nuestros campesinos? Porque hablábamos con el doctor Cabal, con el ministro de Comercio, y nos decía, bueno, hay supermercados que, por ejemplo, pues no han cerrado porque es una necesidad vital poder vender los alimentos. Sin embargo, la semana pasada también hablábamos con varios representantes de los campesinos y nos decían, sí, tenemos muchos alimentos, pero no tenemos cómo venderlos, no tenemos cómo comercializarlos. ¿Qué salida hay para ellos? Pues mire, yo plantearía varias cosas. Lo primero es que esto nos deja una lección para la pospandemia muy importante, y es que hay que estar más cerca del consumidor. Eso suena fácil hacerlo, es difícil obviamente materializarlo, pero definitivamente es el camino. Aquellos que han tenido la posibilidad de vender sus productos es porque tienen una relación más cercana con el consumidor y no están en manos de los intermediarios. Ahí juega un papel fundamental, porque la mayor reducción, del consumo de alimentos estuvo en los perecederos. Pues obviamente todo el tema del almacenamiento, las cadenas de frío y demás, que en este momento no se van a resolver de la noche a la mañana, eso es cierto. Pero el gobierno nacional viene haciendo un esfuerzo. ¿Para qué? Para, por la vía de las plataformas tecnológicas, poder conectar las puntas. Pero fíjese otra cosa adicional que se puede hacer. Nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo logramos introducir, junto con el gobierno y el Congreso de la República, un artículo para las compras públicas, porque es muy paradójico. Hoy cientos de miles de compatriotas no tienen que comer, y muchos de nuestros productores tienen productos excedentarios, que de tal manera que poder unir esas dos puntas por la vía de las compras públicas, si ya se hubiese reglamentado ese artículo del Plan de Desarrollo, no estaríamos en esta situación. E indudablemente también, obviamente, hay algo que hay que entender, y es que el consumo en los hogares simplemente se cayó. Entonces, por eso decía al principio, en la medida en que los colombianos puedan retomar su vida productiva, eso representará más consumo en los hogares. Y permítame enfatizar algo que dijo mi colega y amigo Jaime Alberto Cabal. Esto dependerá ya al final del día del comportamiento de los ciudadanos. Si somos responsables en la calle, con el tapabocas, con el distanciamiento social, con la higiene en nuestras manos, al tocar las superficies y no llevarnos las manos a los ojos, indudablemente
sumándole al esfuerzo del gobierno nacional y de los gobernadores y los alcaldes, podremos controlar la posibilidad de que este virus vuelva y se expanda o se siga expandiendo en algunas ciudades o en algunas localidades como en Kennedy, aquí en la ciudad de Bogotá, y de esa manera podamos retomar más aceleradamente la vida productiva y de esta manera que nuestros productores encuentren salidas a sus cosechas. Doctor Bedoya, ¿sabe usted qué está pasando con los costos del transporte? Porque es esta una de las mayores afectaciones que están dando a conocer los productores. Tengo aquí en mis apuntes, por ejemplo, que en Nariño los productores están diciendo que se han elevado tanto esos costos que para ellos pues no es rentable salir a vender sus cosechas. Claro, indudablemente. Mire, lo que está ocurriendo también es una consecuencia del aislamiento obligatorio y de muchas actividades que no han podido o que no pudieron en su momento volver a trabajar, porque ya han ido gradualmente retomando actividades. Al no existir lo que se conoce como la carga de compensación, es decir, el camión va a ir a cargar una cosecha de peras o una cosecha de papa, pero si no tiene una carga de compensación, la carga de ida o la carga de regreso, eso hace que el flete suba. Y eso, indudablemente, a la hora de quien va a vender el producto en una central mayorista, pues al cargarle el costo del flete, se sube el costo del producto y evidentemente eso dificulta mucho la labor para el ingreso del productor. No hay que olvidar que el productor es el último que está en la cadena de la producción. Y por eso, de nuevo, qué importante poder hacia futuro, porque esto no lo vamos a resolver en este mes o mes y medio que vienen hacia adelante, pues cómo resolver los problemas también de transporte para que haya carga de compensación. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Como el gobierno nacional lo ha determinado, que más actividades relativamente aceleradamente puedan llegar nuevamente a retomar su vida productiva y de esta manera los costos deberían tender obviamente a equilibrarse. Doctor Bedoya, hemos hablado a lo largo de la mañana de la cifra de desempleo, pues que fue realmente preocupante, 19.8%. Con respecto a esta cifra de desempleo, pero además a la posibilidad de que en varias ciudades del país el comercio no entre a funcionar en su totalidad, ¿qué panorama ve usted? Pues mire, yo diría dos cosas ahí. Lo primero es que el campo colombiano sacó la cara en materia de crecimiento y en materia de empleo también. Es el momento del campo en Colombia. Yo soy convencido que tanto el gobierno como el Congreso tienen una oportunidad enorme de dejar un legado estructural para la ruralidad de nuestro país, porque garantizamos la seguridad alimentaria a los colombianos, pero adicionalmente mantuvimos el empleo de más de 3 millones de compatriotas. Sin embargo, ¿qué ocurre? Como lo decía Jaime Alberto, en la medida en que se demoren actividades en retomar la vida productiva, esos empleos que se pueden seguir perdiendo o que no van a tener un ingreso, son colombianos que van a dejar de consumir. Y eso obviamente es muy preocupante, no tanto por el hecho de nuestros productores, ni más faltaba, porque lo primero es esa gran cantidad de colombianos que no van a tener ingreso. Y por eso aquí se ha discutido el tema del subsidio a la nómina, se ha discutido todos los temas desde el punto de vista laboral que contribuyan a que esos colombianos puedan tener un ingreso que les permita bandearse literalmente en el consumo de sus alimentos, en la atención de la salud, pues porque obviamente es una situación bastante compleja. Definitivamente aquí hay que lograr equiparar la vida y la salud de los colombianos con la vida productiva, como lo ha venido liderando el presidente de la República. Doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, como siempre, un placer tenerlo aquí en Red Más Noticias. Una feliz semana para usted. Igualmente para ustedes, manténganse sanos.